Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Damos gracias a Dios de que a través de este medio podemos comunicarnos. Aunque no es lo ideal sería reunirnos, vernos, como siempre. Pero bueno, en esta oportunidad lo hacemos así, en esta manera virtual. Pero bueno, así son las cosas, son los tiempos que nos toca vivir. Y por eso también reconocemos que Dios está al control de todas las cosas. Estos días estamos soportando esta situación y bueno, vivimos esta situación tan particular. Esta plaga, este enemigo que tenemos en común, de alguna manera a todos nos acecha. El asunto es que reconozcamos que es un enemigo. Este enemigo nos está atacando a nosotros en este momento. Pero no es el único. No es el único este enemigo. Los otros enemigos también están al acecho. Todavía hay gripe en este mundo. Muchos están siendo atacados por el dengue. Tenemos provincias en Argentina que están sufriendo las consecuencias del dengue y también son un enemigo. Pero después tenemos otros enemigos que están en contra nuestra. A veces pienso, estamos mirando las noticias, si estamos comiendo, podemos llegar a atragantarnos y nos morimos y el coronavirus no nos llegó, sino es otro enemigo. Entonces tenemos que estar preparados para todo este tema, toda esta clase de enemigos que llegamos a tener. El apóstol Pablo habla un poco acerca de algunos enemigos. En 2 Corintios, el capítulo 11, quiero leer un versículo, el verso 26 dice: en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Él está enumerando diferentes peligros que tuvo que soportar, que tuvo que sortear, y a lo largo de su vida, de su ministerio, estos peligros acechaban constantemente. Y eran peligros, eran enemigos de su vida, de su ministerio, de lo que él estaba haciendo. Pero después, más adelante, el capítulo 12, él reconoce otro enemigo. Dice, el verso 7 del capítulo 12, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Había un enemigo interno que tenía Pablo y él estaba luchando contra ese enemigo. ¿Sabe que este coronavirus tiene una particularidad? Tiene un componente en su ADN que cuando entra en el organismo del ser humano, el organismo no lo identifica enseguida. No hay una reacción inmediata. Nuestro cuerpo está preparado para contrarrestar cualquier enemigo externo. Enseguida reacciona, pero en este caso no reacciona inmediatamente, porque hay un componente que se amalgama con el mismo cuerpo. Y esto tiene que ver con el componente que lo hace juntarse. Por empezar, nosotros tenemos puertas abiertas, tenemos la nariz, tenemos la boca, el orificio nasal, por entre las glándulas lagrimales, y por ahí puede entrar este virus, porque es muy pequeño, no se lo ve, es microscópico. Bueno, estos días estamos aprendiendo mucho acerca de la microbiología, ¿no? Tantos mensajes, tantas cosas que se nos están metiendo, ¿no? A través de los mensajes, a través de las noticias, y estamos aprendiendo algunas cosas. Y yo estaba mirando que esto es muy parecido a lo que le pasaba a Pablo. Es
este virus entra y el cuerpo no lo puede detectar inmediatamente. Pablo está diciendo que él tiene un problema y dice que el Señor le permitió que tenga un aguijón en la carne. No sabemos cuál es. Algunos dicen que era una ceguera, otros dicen que tenía un problema de movilidad. No importa. El asunto es que si no tenía ese mensajero, entonces él se podía enaltecer, se podía enorgullecer. Y sabe, el orgullo es el principio de la iniquidad. O sea, él reconoce un enemigo interno. Y ese enemigo interno no era solamente de Pablo, nos puede afectar a nosotros también. Y de hecho que todos estamos expuestos a este enemigo. Y no tenemos que perder de vista el coronavirus, pero sí tenemos un enemigo interno, que es nuestro propio yo. Y ese enemigo interno, como tenemos las puertas abiertas, los ojos, los oídos, constantemente puede entrar a través de la influencia que el mundo ejerce sobre nosotros y podemos enaltecernos. Es un enemigo para nuestro progreso espiritual, para nuestra vida espiritual. Y tenemos que reconocerlo. Por eso es importante, como en este tiempo, las mismas autoridades nos dijeron, cierren las puertas, enciérrense en sus casas. Qué importante esta declaración, para que nosotros también tengamos en cuenta esto en nuestra vida espiritual. Estamos viviendo un tiempo donde está siendo probada nuestra fe espiritual. Está siendo probada nuestra vida. Y esto tiene que ver con más adelante, también el apóstol está diciendo, fíjese, qué interesante porque todo esto está hablando de lo mismo. Capítulo 13 de 2 Corintios, dice el verso 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, está hablando de Cristo, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y luego remata diciendo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? O sea, Cristo fue crucificado en debilidad. Como hombre, como humano, fue crucificado, pero resucitó por el poder de Dios. Ahora, ¿vive en nosotros o no vive en nosotros? ¿Sabe? Esto es muy importante. Si Cristo vive en nosotros, el poder de Dios también está en nosotros. Y entonces, nosotros cualquier virus lo podemos contrarrestar. Podemos identificar un enemigo que nos acecha. En este caso son enemigos espirituales que pueden afectar nuestra vida, como dice el apóstol Pablo anteriormente. Dios le tuvo que poner un aguijón en la carne. ¿No será esto un aguijón para nuestra vida de este tiempo, para nuestra vida social? Es un componente que no nos deja desarrollar actividades, pero también limita acciones, ¿no es cierto? ¿No será que el Señor nos está hablando de esta manera? Mire, el apóstol Pablo también habla a los romanos en el capítulo 7, dice el verso 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Tenemos un problema con nuestro cuerpo. Está expuesto constantemente. Y esa exposición constante nos puede llevar a hacer cosas que no debemos. Por eso el apóstol Pablo dice esto, miserable, un cuerpo que me está acechando acerca de mi vida espiritual. Entonces después habla acerca de la vida espiritual en el capítulo 8, y entonces dice el verso 6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz.
Luego después dice el verso 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego dice el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y luego el 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Quiere decir que si el poder de Dios vive en nosotros por la fe, porque Cristo está viviendo en nosotros, porque le damos lugar, por supuesto, porque lo hemos recibido, le damos lugar, tenemos comunión con Él, interrelacionamos nuestra vida con Él, no con lo que la carne nos pide todos los días, porque la carne constantemente está con las miradas abiertas a ver qué puedo consumir, qué puedo hacer, hacia dónde puedo ir, de qué manera me puedo, regocijar en este mundo. Ahora, cuando vivo una vida espiritual, cuando yo estoy buscando a Dios, cuando estoy fortaleciendo mi fe en el Señor, entonces mi vida espiritual se va fortaleciendo y el poder de Dios actúa en mí. Entonces, me debilito en la carne, pero me fortalezco en el Espíritu. Y eso es lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Que estemos mirando nuestra fe. Si realmente nos estamos fortaleciendo en fe o estamos angustiados porque estamos en derrota física. Y el apóstol Pablo allí, donde estábamos mirando en 2 Corintios, ¿no es cierto?, que nos decía, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Importante, ¿no? ¿Sabe? Estar en la fe es estar relacionado con Dios constantemente. En Efesios también, este versículo tan conocido, capítulo 6, verso 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Jesucristo es nuestro Señor. Y la fuerza de Él, nosotros nos fortalecemos cuando tenemos esa comunión con Él. Cuando nuestra fe está bien cimentada. Cimentamos nuestra fe cuando escuchamos la palabra de Dios y la ponemos por obra, cuando vivimos conforme a las demandas de Dios. Por eso es que este es un tiempo de fortalecernos en Él. Es un tiempo de mirar lo que nos dice en su palabra y dejar un poco las demandas de nuestra vida física, de lo que la carne quiere. Y de eso se trata lo que estamos viviendo. Dios le bendiga a cada uno. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias. Damos gracias, Señor, por lo que tú nos has dado hasta aquí. Por lo que vivimos en este tiempo, aunque no lo entendemos bien. Pero sabemos que tú tienes el control sobre todas las cosas. Gracias por la vida. Gracias porque tú has preparado este camino de salvación. Y tú a cada uno de nosotros nos llamas a estar contigo. Ayúdanos, Señor, a obedecer. Ayúdanos, Señor, a ser parte de esto que tú esperas de nosotros. Tú has preparado y no hay nada que se salga de tu control. Tú tienes el control en cada situación. Gracias, gracias por tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tú nos muestras en tu palabra que todo esto está pasando y tú tienes el control sobre todas las cosas. Toda la gloria y la honra y la alabanza hacia ti. Te aliento, hermano, te aliento, hermana, para que te fortalezcas en el Señor. Y el Señor te va a estar guardando y fortaleciendo. En el nombre de Jesús.